Bienvenidos a Cancha Vino Tinto, un espacio dedicado al balompié nacional, porque nuestro fútbol está primero. Ahora, Napo, disculpa, yo tengo otra pregunta de varias que estuve analizando. ¿Qué entrenador de la Vinotinto te dejó, por así decirlo, tus mayores enseñanzas, las mayores enseñanzas en el proceso en que estuviste ahí durante la selección? Sería egoísta en reconocer. Hoy te voy a hacer una pregunta. ¿Qué enseñanza te han dejado las entrevistas anteriores? Ah, muchísimas, en realidad. Pero respóndele Algo, en ese ida y vuelta. bueno, primero que nada, No arrugues, Cisco. La dejo no, yo picando. nunca arrugo, me dejaron bastantes enseñanzas. La primera que tuvimos fue con el Turbo, inclusive el Turbo habló mucho cómo fue la vivencia del futbolista venezolano en el exterior, cómo pesaba el pasaporte, cómo era un tema más complicado. Luego cuando estuvimos hablando con Roga, habló muchísimo del mismo tema, el tema de la patada de Neymar, cómo era el tema inclusive social dentro de la cancha, cómo influye de por sí en los clubes y las trampas que hay cuando fichan a un jugador. Pero vamos a englobarlo de una manera más general, o sea, vamos a decir podríamos decir de cada uno cuál de cada uno de esos entrenadores, o sea, tuvo Lo mejor de algo cada así, uno. claro, Yo, lo mejor de yo cada lo que no uno quería, de lo que yo lo que no quiero es como que decir que uno fue más que otro. Yo pienso que cada técnico en su proceso me dejó mucho. Ya. Pero no es lo manejarlos en el 90, en el 93, en el 95, en el 98, en el 2000. Es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque a lo mejor los recursos de aquella época eran menores. Los jugadores, la existencia de jugadores eran menores. A medida que el técnico Carlos Horacio hizo un proceso, el siguiente dijo, no, yo voy a hacer esto. Por eso es que yo creo de que yo fui parte fundamental de ese crecimiento, porque yo le transmitía al que venía, epa, pusimos esto, ahora vamos haciendo. Si yo hubiese cortado mi cadena, a lo mejor hubiese habido otro proceso. Tenemos que regresarnos. Empezaba desde cero, claro. Hay un video que dice, está en mi cuenta, por cierto, de Instagram de Richard, donde dice, yo me apoyé en Napo porque él conocía todos los procesos y conocía a los jugadores venezolanos más que nadie. Entonces yo lo que hice fue, Napo, ¿quién es este? ¿Cómo es este? ¿Y cómo hago con esto? Richard, hay que hacer esto. Mi opinión es que hacer esto. Mire, cuidado con esto, cuidado con aquello, cuidado con este. Este es así, este jugador es maniático, este jugador es mañoso, este jugador se enferma, este jugador come. Ok. Entonces él fue entendiendo. Pero, ¿qué te dejó Ratomir? Una enseñanza. ¿Qué te dejó Rafa Santana? Manejarla bien, la escasez. Nos tuvimos en Mar de Plata, clasificamos dentro de los 4 grandes. ¿Y quién era Venezuela? Nada, men. Rey, Pájaro, Urdaneta, Feli, Duda, Filosa, se me escapan otros, Mea Vitali, el mayor. Con la misma camisita jugamos todo el campeonato. Con la misma camisita. Entonces él decía, vamos, no importa, muchachos, no importa, lo que importa es esto. Y decía, bueno, si con una camisa hicimos eso, con un juego, con una cosa, con el hotel. No era un hotel 5 estrellas. Era un hotel 3 estrellas que estaba en Ciudad Mar de Plata. Yo me recuerdo que la comida no es que yo diseñaba la comida como la diseñé durante 20 años. La comida era de acuerdo que Conmebol le pagaba a un catering que se llamaba Elefante Rosa. Y traía la comida a las 11 de la mañana, el desayuno a las 7 de la mañana. Y tenías que comer lo que había. Como tú le Rafa decía, la enseñanza de Rafa, era eso. Con esto que tenemos que valorarlo y crecer con esto. No ponerte a luchar en contra de eso. Porque si luchamos en contra de eso, ¿qué vamos a conseguir? Nada. Porque nos te van a decir, eso es lo que hay, man. Entonces vamos a darle con esto. Pues vamos a darle. Perfecto. Y ese hotel, cuando Brasil estaba clasificado, ya para la parte final,
nosotros nos faltaba jugar contra Chile, si perdíamos quedamos fuera, y Conmebol, me acuerdo, mi jefe posteriormente, Hugo llega al hotel el día antes del partido de Chile y me dice, Napito, pues ya yo tenía mucho recorrido en Conmebol, y me dice, mira, Napito, aquí están los boletos de mañana. Imagínate, estábamos retirados, estábamos eliminados, sin haber jugado. Increíble. Y pues iba a venir Américo Faría. Américo Faría es el coordinador general de Brasil. Para que cuando ustedes salgan, a venir al hotel, porque es el que está en la ciudad donde se va a jugar el partido. O sea, yo le dije, pero como tú no tienes, Venezuela no tenía ese poder dirigencial ni poder deportivo, tenía que calártela. Digo, Huguito, está bien, nosotros nos vamos, pero yo no le podía transmitir ni al cuerpo técnico, ni al técnico, ni a los jugadores esto que estaba pasando. Empatamos a 0 con Chile, o a 1, y tenemos que quedarnos. Y Brasil, llega Américo Faría en la tarde y me dice, pues mira, me dio un juguito que hablar contigo para ver el hotel. Bueno, un hotel más o menos, ya llegó el chef nuestro, está la cocina, o sea, es otra cosa. Pero cuando nosotros empatamos, que clasificamos, Brasil tuvo que correr esa noche. No, Brasil tenía otra alternativa, cosa que yo aprendí después. Plan B. Claro. Sí, tienes que tener algo que te proteja en caso de que pase lo que pase ahí. Y esa noche que nosotros clasificamos, Américo Faría vino y me sentamos a hablar y me dijo, Napo, mira, tú tienes en tus manos un bebé, como tú lo eduques, vas a crecer. Y es así. Y así fue. Eso es gran parte de lo que nosotros hicimos, darle personalidad, darle educación, empezar yo con los jugadores a enseñarlos a veces hasta comer, a veces hasta cómo llevar la alimentación, cómo el descanso, muchísimas cosas, ¿no? Y entonces ahí es donde vienen los técnicos te fueron dejando. Rafa me dejó eso, después vino el profesor Borrero, pero Rafa me decía, no, porque tienes que ver acá. Y le dice a Esquivel, tienes que traer a Pastoriza. Okay. Momento clave de la historia. Y sí. Pastoriza, está en el libro también, dice, yo antes de tomar la selección, quiero hablar con Napo. Okay. Estaba concentrado en Brasil, que también está en el libro, con 2 selecciones, sus 15 y sus 20, en un cuartel de bomberos, donde ya estaban como el sitio. Y tú puedes imaginar, y es como un yo tengo aquí en Brasil ahora la sub-15 y la sub-17, Mea Vitali, Arango, Remy Vega, Giancarlo Maldonado, Ricardo David Páez, chamito. Y cuando llega Pastoriza, él me dice, voy a llegar en tal vuelo a Buenos Aires, me esperas en el aeropuerto de Río. Yo llegué, lo esperé, y fuimos a una sala, y me dijo, bueno, Napito, cuéntame, ¿cómo es esto? Y me dice todo lo que estamos hablando, pero con él. Y me acuerdo que dije esa palabra. Vamos a ganar, pero vamos a cambiar esto. O sea, ahí es un objetivo. Primero, se fue al hotel donde estaba espiando la comitiva. Hay muchos que a lo mejor dicen que no fue así, pero fue así. El hotel donde estaba en Río se llama Hotel Copacabana Palace. Estaba la jefe de prensa, estaba 4 directivos de la federación, que había plata para eso. Estaba el presidente, estaban esperando estaba esperando a Pastoriza, se sienta y me dice, me acuerdo que me dijo el presidente, chao Napo, pues. Y Pastoriza le dijo, Napo se queda aquí conmigo. Y esto es así, empezaron a hablar y ya va. Cuando le dan la propuesta a él se para en la mesa a fumar y me dice, Napo, ven acá.
¿Tú qué opinas? Pato, no importa. Dale así. Vamos a echar. Firmó. Yo me fui para el cuartel de bomberos donde estábamos hospedados. El día siguiente, Pastoriza llegó allá. Yo le dije, esos son los jugadores que tú vas a tener. Esos jugadores son los que ganaron medalla de oro en Maracaibo. Fueron los Total. que... Duno, Reni, toda esa banda que está ahí, Cáceres. Cari. Todo eso estábamos ahí, pero eran niños. Sí. Entonces, la pregunta que se ha hecho, la respuesta muy larga es que eran muchos técnicos. Entonces tú dices, ¿qué me dejaron? Joder, me dejaron cosas maravillosas. Muchas cosas. Que lo que me dejó el Pato, yo se lo paso a Richard. ¿Y quién llama a Richard? Desde mi habitación, Esquivel, el Pato y yo. Después que perdimos con Perú, el Pato le dice, Richard, agarra la selección. Sí, pero cuando fuimos a Caracas el siguiente día y hubo la reunión, se quedó Richard. Richard me dice, sí, pues yo quiero con una persona. La historia se vino corriendo y se cortó con Dudamel. Ok. Era todo, ¿qué hacemos ahora? Hicimos todo esto. Entonces, yo quisiera saber, más adelante la historia me haya ayudado, o el Boche, o que me dejó Peckerman. Okay. Porque yo lo que veo ahora es infranqueable la selección, que lo manejan ellos a su manera. Correcto. Si yo napo con una camisa, llegué cuarto, y cuando la eliminatoria eran de 3 equipos, estábamos ahí luchando. Cuando la eliminatoria eran después de 8, estábamos ahí luchando. Y ahora que es para 9 equipos, estamos sufriendo. Y con más recursos. Con más recursos, sí. Te voy a decir una cosa, la Copa América de Brasil, la única selección de Sudamérica que se jactó de llevar a 8 jugadores en un charter a jugar un partido fue Venezuela, porque se recuerdan que estaba el tema del COVID, habían varios jugadores suspendidos. Un charter a llevar a 8 jugadores que ganaron o empataron y con la misma lo devolvieron. No, Qué fuerte. si yo compro un boleto y me decían, no, porque se quede, no hay plata para el boleto. Correcto. Entonces sí cambió. Pero se ha visto eso, ha tenido una repercusión en lo que hemos avanzado. Sí. Pero ¿qué porcentaje es el crecimiento? O el cambio, vamos a decirlo así. Sí. Napo, tenemos chance para 2 preguntitas más, que los muchachos están allí atentos con unas allí en el repertorio. Adelante, Jorge. Gracias. Depende de la respuesta. Pudiéramos estar aquí todo el día Buenísimo. contigo, Napo. Nosotros, escuchando todas estas anécdotas, súper felices. Napo, primero, este mensaje yo se lo di al Turbo, a Rouga, al profesor Richard, a Fernando de Ornelas, que ya han pasado por Cacha Vinotinto, y contigo no puedo hacer la excepción. Si nosotros vamos al Mundial, con el favor de Dios vamos a ir, tú eres parte de eso, nosotros los fanáticos te sentimos parte de esa selección, y con todas estas anécdotas que nos cuentan, con más razón damos a ese argumento de que ustedes fueron de las personas más importantes para el crecimiento del fútbol venezolano. Así que bueno, gracias por esta oportunidad. Y me quiero meter un poquito a la cancha, al terreno de juego. Y te voy a hacer una dinámica sin compromiso. Más bien lo que queremos es disfrutar y escuchar tu opinión. Si te decimos muy rápidamente que nos des el 11 histórico para Napoleón Centeno de la selección de Venezuela, de la Vinotinto. Desde el portero. A ver si te animas. Sí, yo me animo. Bueno, te la tengo preparada. Mira. Bueno. Te la tengo preparada. A veces ya uno ha escuchado estas preguntas y todo, pero siempre es bueno vivirlo en carne propia y escuchar su experiencia y por qué puso este jugador o por qué no. Porque esto es gusto. Esto no significa que este sea mejor que este, ni por el estilo, sino por el gusto. Te la voy a hacer gráficamente mejor. Mira. Qué crack.
Qué grande. Ah, bueno. Esa fue un freestyle, muchachos. Te respondió un 4x4 rapidito. Qué grande. Yo Qué sería grande, Napo. egoísta Qué grande, Napo. si dejara por fuera uno. A uno. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo te digo Mar del Plata. Clasificaron, ustedes se acuerdan los jugadores, ¿verdad? Sí, sí. Ustedes escucharon los que nombré y los Sí. que no nombré, Y los que nos nombraste, claro. Claro. ellos estuvieron ahí. Hay Claro. un jugador que estuvo ahí, que no jugó un partido. No jugó un partido. Cuando estaba escribiendo mi libro, yo digo, uy, aquí me falta un jugador. Y averigüé con el Tute Valiente. Tute, ¿dónde está X? Me dice, una puta en Aruba. El teléfono lo llama. ¿Aló? ¿Quién habla? ¡Aló! Buenas noches, ¿cómo está? ¿Quién habla? Napo. Silencio. Magnífico. ¿Qué pasó? Yo pensé. Se había olvidado de mí. Yo, a ver, usted no jugó un minuto, pero usted hizo igualito que los que estuvieron en los partidos. Porque usted viajó, usted durmió, usted comió, usted cagó pelota, usted entrenó, usted lloró, usted sufrió, usted rió. Y para mí, tú eres tan importante que todo lo que tú. Entonces, si yo dejo, por ejemplo, meto a Stalin y meto a Castellín y meto a Gaby, meto a Ango y meto a los de siempre, y me han decidido a José Flores. ¿Y quién es José Flores? Ya. José Flores fue un lateral izquierdo que jugó en Chile en la Copa América, malísimo, pero jugó, vistió la camisa, dio su vida, pero es parte de eso. El compromiso. Claro, es parte del proceso, siempre estaba Claro, ahí. claro. Claro, ya Estuvo estaba. allí. Es un equipo. Entonces tú me vas a decir a mí que en la Plaza Los Próceres, los que están ahí son los que echaron pichón nada más. Y los demás, el teniente Sí, y los el demás, cabo, claro. Está buena esa. Comparto. Total. Entonces, ¿por qué te tengo esa respuesta? Rápido. Porque siempre me preguntan, yo digo, yo no soy capaz Claro. de dejar un jugador afuera. Porque viviste tantos procesos que te entiendo, te entiendo. ¿Ustedes vieron la serie de Bolívar? Sí, claro. Sí, sí. ¿Ah? Sí. ¿Tuviste cuando Extensa, compleja, profunda, y mostraron ¿Viste? cosas que muchas veces no se cuentan. Bolívar pasó por el páramo, ¿verdad? Sí. Él iba en su caballo, pero íbamos atrás Cargando las cosas. iban cayendo. Así pasó con nosotros. ¿no? Pasábamos frío, calor, hambre. Unos fueron cayendo en el camino. Ya. Pero entonces yo no puedo dejar por fuera ninguno. No, Correcto. increíble esa respuesta. Todos son tan importantes. Si me dijeron que no me las vas a poner todo el 10. 10. Y yo te digo, puedo hablar con cualquier jugador. Hoy creo que ayer felicité al arquero del Monaga, por hicieron una cancha a su nombre, imagínate. ¿Lo merece? Claro, Messi estuvo ahí. Claro. Entonces, no dejaría ninguno afuera. Buenísimo. Napo, Listo, aquí perfecto. para aprovecharte, la verdad que pudiéramos estar aquí todo el día hablando contigo, pero quisiera hacerte dos, no quiero que se me quede una por fuera, quisiera hacerte dos preguntas en una, a ver qué opinión tienes, que la verdad que tú eres una voz autorizada en esto que te quiero comentar. Para ti, ¿cuál sería que viviste en la época de Richard, que jugaban en Maracaibo, en San Cristóbal, luego con Farías jugaban en Puerto de la Cruz, también jugó unos juegos en San Cristóbal, luego con el Chita jugaron en Barinas? ¿Cuál sería para ti la serie ideal para la selección? Tema logístico, cancha, afición. Y la otra, ¿qué pasó allí? ¿Qué nos puedas contar? Que todos los fanáticos estábamos esperando y también tú estabas de salida, fueron tus últimos momentos con la selección. ¿Qué nos pudieras contar acerca del ciclo de Noel Chita San Vicente, que
todos estábamos esperando mucho más que inició. La verdad que todos estábamos ilusionados y que ahí se habla muchas cosas. ¿Qué pudieras contarnos tú al respecto a eso que pasó allí con el Chita San Vicente y la selección? Te agradezco. La primera sí te la contesto. Cada ciudad tenía su comodidad y su incomodidad, ¿verdad? La logística, por ejemplo, para mí, más complicada. Fíjate, logística más complicada de Táchira. Táchira, claro. Wow. Por el tema del aeropuerto, ¿no? Un punto. Aeropuerto. Viaje. Comprar las cosas, tienes que ir a Cúcuta. Canchas, la lluvia siempre es un problema. Siempre llovía. Entonces, pero entonces tienes el público, tienes el ambiente, tienes 7.000 programas al día que tal, Sí. te empieza a levantar aprendizaje. En aquel entonces no tenías cómo escuchar si era por radio, y los no tenían radio, o sea, fue importante. Si te vas a Puerto Ordaz, entonces en Puerto Ordaz, Conchita tenías la comodidad de que el Cachamá y tenías muchísimas canchas. Eso sí, la logística a lo mejor que podíamos esperar ahí. Es que pasa que también son procesos. En la época de Chita ya estábamos más adelantados, ya teníamos más uniformes, teníamos más cosas. Yo tenía una camioneta con un chofer que me llevaba a hacer las cosas, totalmente diferente, ¿no? Con César también en Puerto La Cruz fue bueno, pero con César, creo que con Brasil, nos fuimos a un hotel que era muy alto, que el autobús no subía, había que bajar una camioneta que te dejaba ahí abajo, y agarrar un carro, era lejos de San Cristóbal. Era medio complicado. O sea, cada ciudad tenía su característica. Cada ciudad tenía su característica, tenía... Maracaibo, porque también lo usaron mucho y todos los jugadores... Pero Maracaibo no era una ciudad... Sí, Maracaibo no era una ciudad cómoda. Era una ciudad cómoda para entrenar, el calor, lo que sea, pero no era la ciudad, no era el estado todavía futbolísticamente que te daba, era más béisbol. ¿Sí? Entonces, cada ciudad tenía su característica, ¿no? Pero cuando a mí me decían, me acuerdo que a mí los técnicos me decían, Napo, vienen estos partidos, ¿dónde los podemos jugar? Yo como técnico quiero jugar aquí, ¿te sirve esta? ¿Te sirve a ti? Porque tengo estas tres, te sirve a ti para logística, que no haya problema, que tal, que no. Le dije lo mismo que le acabo de decir a usted, aquí tengo este problema, pero no hay problema, yo lo soluciono, vamos a darle, el que tú quieras ahora. Si tú me pones en una ciudad, me pones a mi Valera, te digo, no joda, ahí para conseguir agua. Entonces, es que había que ser así, porque entonces lo que pasa es que nos nombramos a don Víctor Piñarel, que fue el primero. Don Víctor todo era Maturín. Mira, la gente ni sabía qué era la selección. Nosotros íbamos a entrenar un sitio y la gente nos pasaba por el lado. Es verdad. Entonces, las cosas tienen su proceso. Entonces, no era lo mismo. Tú dices, era igual trabajar con Richard que no, porque eran ciclos diferentes, ya las cosas habían cambiado. La ropa había cambiado, había muchas cosas. O sea, las ciudades también habían cambiado. Habían cambiado. La selección no era tan necesaria meterse en un hotel 5 estrellas, porque todavía no eran las características. Pero eso fue es como la escuela, primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado. El tema de ahorita es que nos quedamos ahí en el posgrado. Ya. Con más, y la siguiente pregunta, menos. Mira, la siguiente pregunta con Noel. Yo primero le agradezco a Noel que me llamó para completar. Y hay un video por ahí donde él dice, yo tuve que llamar al mejor. Pero después escuché una entrevista hace poco por ahí donde me quedé un poquito, no preocupado, yo no sé lo que. Y ese ciclo tuvo, no sé, fue muy extraño. Mucha turbulencia ahí. Mucha turbulencia y muy rápido, muy fugaz, muy, sí. ¿Cómo puedo decir? Muy efímero. Muy misterioso también, sí. Evidentemente, independientemente que se atravesó el problema FIFA Gate. Claro. Todo fue extrafutbolístico, Napo.
todo se combinó. Y entonces llega un presidente encargado nuevo, que en paz descanse, y me decía, Napo, tienes que ayudarme, imagínate, ayudar al presidente. ¿Y cómo hacemos? Hay que buscar a nivel alto, nivel heavy. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor hubo muchas cosas. Y el proceso que otros técnicos tuvieron era que los jugadores venían creciendo. Cuando nosotros lo agarramos, estaban todos creciditos. Ya no eran jugadores que tú decías, mira, siéntate ahí, come. Nos vamos a las 4. Ya esos jugadores había que decirle, podemos a las 4, ustedes creen que podemos ir. No, pues. Hay que hacer el avión a las 8. Tenemos que estar allá a las 7. A las 6:30, está bien. Ok. Aquellos no. 5 de la mañana. Se paraban. Entonces no era lo mismo manejar este grupo. Era heavy, man. Claro. Eso era Mohamed Ali, Foreman. Tyson Fraser. Fraser, John Lewis. Ahí no había Betulio González ni Peso Mofo. ¿Entiendes? Entonces, los ciclos fueron muy diferentes. De ese ciclo se puede hablar mucho. Sí, total. Fue muy rápido, fue efímero, fuimos a Japón. O sea, tuvimos muchas cosas en ese ciclo. Nos agarró Copa América 2015. Nos agarró FIFA Gay en la concentración de Mendoza, Argentina. Le ganamos a Colombia 0 en Chile, la Copa América comenzando. Perdimos con Perú, perdimos con Brasil. Fuera, acabamos. No había avión para regresarnos. O sea, la carta de los jugadores, Napo, también, que hubo una carta ahí. Todo eso fue muy extraño. Todo. Porque en ese momento se descubrieron muchas cosas. Porque entonces los viáticos que nos daban a lo mejor no eran los que correspondían según lo que los jugadores manifestaron después de que se comunicaron. Porque ya los jugadores comenzaron a comunicar, como jugaban fuera. Y entonces si yo jugaba en Italia, y ahí en Italia en mi equipo jugaba uno chileno, ya el chileno le comentaba al que jugaba en Venezuela, que era italiano, mire, no, nosotros pagan tanto. Ya. El premio es tanto. Entonces, ya nosotros salimos de ese núcleo informativo porque teníamos mucha gente afuera. Entonces, ¿qué pasaba conmigo también? Pues decía, pues tú me estás mintiendo. Porque los viáticos son tantos. Eso es lo que a mí me dicen. Tú eres el que daba la cara, Napo. ¡Claro! Entonces, déjame conversar. Mira, los jugadores me están diciendo esto y esto. Oh, no, sí, pero lo que pasa es que tú sabes que de esos viáticos tenemos que hacer esto. No. Mediador. Hay que solucionar el problema porque ya los tipos ya saben, entonces ya eso era antes. Ya estaba el internet, ya estaba en las páginas web, ya estaban las redes sociales y ya entonces ya no era lo mismo. Entonces, ese proceso estuvo enmarcado en una transición muy fuerte. Muy fuerte. Y bueno, desafortunadamente tocó a Noel San Vicente, pues, pero teníamos a Paradini, que estuvo en el Mundial con México, estuvo con Inter de Miami, o sea, no éramos ninguno. Rey el Pájaro Vera, o sea, Rey el Pájaro Vera. Rey el Pájaro Vera, éramos. El cuerpo técnico tenía un autobús para ello nada más. Un trabuco. Sí, el trabuco. Y el técnico ideal para la época. Teníamos un autobús para el cuerpo técnico. Una Mercedes-Benz. Porque estaba Carlito el de video, estaban dos fisioterapeutas. Había una persona de la nutricionista. Ahí fue donde Napo se entendió de lo que es la comida. Pues yo hice durante 20 años el menú de la selección. Fuiste hasta jefe de prensa, Napo, de todo. La selección. Multifacético. Sí. Mira, en una máquina de Cristóbal Guerra, mi maestro, en preolímpico de 1992 en Asunción, Paraguay, escribía para el Nacional. Una máquina de escribir, Olivetti. Para hacer mis notas para mandarlas para Venezuela. Imagínense. Entonces, ese proceso tenemos a jefe prensa, también ahí, que era Benedetti, tenemos un
era un gentío. Trabuco. Gentío. Mira, yo tengo una foto del cuerpo técnico. No, bueno, yo digo, y parece un equipo. Entonces, Total. la evolución, pero sí, fue un proceso muy marcado con muchos cambios externos. Los jugadores cambiaron muchísimo. Fíjate, yo no había pensado en eso. Los jugadores ya no eran los mismos. Ya venían no con ganaban lo mismo. No ganaban lo mismo todos sus equipos. Eso cambia todo, Napo. Mira, yo recuerdo que cuando fuimos para Madrid, para aquella gira, primera convocatoria de la selección nacional con Noel San Vicente fue en Madrid. Otra cosa. Yo estaba volviendo a la selección y las cosas en el proceso que yo no estuve cambiaron muchísimo. Ya tú podías hacer check-in del avión con un teléfono. Del teléfono. Exacto. Y yo me iba 5 horas antes para poder hacer los boarding pass. Ya no. Ya y decía, wow, cómo cambió de papita ahora. Grupo de WhatsApp, podías hacer información. Yo antes, cuando yo hacía check-in, yo decía, ¿qué va a chequear? Chequeame a Rey. ¿Qué puesto tiene? 23A. No, dale el B porque la ventana es molesta. O sea, ese era mi trabajo en el aeropuerto. 5 horas antes. Ya no, en esa época el jugador escogía su silla con su teléfono. Ya. Entonces había un desprendimiento entre la dependencia del coordinador y el... Ana, pues perdió esa magia. ¿Ah? Se perdió la magia del tú a tú con claro, ahí se perdió la magia, porque entonces, ¿qué pasaba? Se perdió la maleta. Es un rollo tuyo. Claro. Es una responsabilidad tuya. Si tú me la entregas a mí, yo me voy para el aeropuerto a buscar. Pero yo no puedo llegar ahora a decir, ¿usted es Rey? No, pero antes estaban tomando nombre mío. Okay. Mira, entonces, ese boom, yo me recuerdo que en Madrid, el último entrenamiento fue el lunes, martes, miércoles, un jueves en la mañana, y el viernes los jugadores retornaban a sus equipos ya para sus competencias. Los jugadores me dicen, Napo, necesito un autobús para que vamos a almorzar los jugadores. Y entonces, sí, suspende el almuerzo del hotel. Así, cuando un jugador tomaba esas decisiones, ya estamos libres, así. Lo que no podemos ir todo en taxi para el centro. Y como el autobús tú lo tienes alquilado, ya el jugador estaba inmerso en lo que era el aprendizaje de la organización. El hotel que tú pagaste y la comida del hotel no te la puedo cobrar porque me imagino que ya está paga, claro. Fíjate, ellos estaban, claro. Entonces que tú no consigues el autobús. Consigues el autobús a tal hora y lo esperas en el centro donde van a comer a tal hora. ¿A qué hora tienen que regresar? No, pues estamos libres. Yo me puedo ir para Italia, me puedo ir para España, me puedo ir para donde sea desde aquí. Nosotros que vamos a comer y volvemos en la noche. Y el que tenga que irse, se va. Se fueron todos a comer. El cuerpo técnico agarró y se fue cada uno en su sitio. Y en la noche llegaron los jugadores. Ellos mismos hicieron su check-out. Agarraron su tren AVE. Uno fueron para Alemania, uno fueron para Las Palmas, uno fueron... Yo decía, esto cambió. Ya sé. Esto cambió. Entonces, ese cambio de independencia fue lo que yo creo que desligó un poquito a ese proceso de desarrollo y crecimiento. Bueno, buenísimo para mí, se me está dando la idea. Porque ese crecimiento del jugador como profesional, no solamente futbolístico, sino integral, produce un cambio dentro de la cancha. Correcto. Y dentro del grupo. Y dentro de la estructura. Yeah. Entonces ya las cosas se te van de la mano. Y me acuerdo, yo fui a pagar los viáticos a... Juan no estaba ahí. Sí, Juan estaba ahí, creo. Sí, él jugó con Chita. Él se retiró con Chita. Sí. Juan estaba. Sí, estaba. Estaba en Alemania, sí.
Y yo le digo, Juan, mira, aquí está tu viático. ¿Cuánto? ¿Tanto? Nah, miseria, quédate con eso. Antes te arrancaban la mano. Claro, por supuesto. Farías lo dijo una vez que en una entrevista, no recuerdo cuál fue la entrevista, que él ya no podía llegar vestido deportivo a una reunión con un jugador, tenía que llevarse su Rolex porque ya las cosas habían cambiado para que los jugadores lo respetaran. Excelente, excelente. Eso fue algo que no solamente él, nosotros, los jugadores te decían, coño, ¿hasta cuándo vas a estar en chores y media? El coordinador, el gerente, ¿no? Claro. Usted no me veían a veces en partidos con traje. Sí. Ellos, Panapo. No. ¿Cómo es la evolución? Sí. Claro. Crecieron juntos. ¿Cómo las energías empiezas a moverse? ¿No? Antes con lo que no teníamos que adaptarnos a lo que es la poesía. Y entonces el crecimiento fue tan grande que a lo mejor no pudimos en ese proceso amalgamar ni controlar. Sí, no. Y yo venía de un proceso de paro donde también tuve que adaptarme a los procesos de cambio. Claro. Pero fue así. Muy rápido eso. Es más, yo recuerdo que esa noche del partido contra Chile, el presidente encargado me dice, yo creo que Napo no va a seguir, o sea, todo se va a cambiar. Y yo pero dije, wow, qué alivio. Imagínense la presión que vivíamos, que yo vivía. Entonces fue un alivio y después que sea lo que sea. Y ahí fue pasé a Conmebol y pasé a FIFA. Ese fue tu último partido, Napo, contra Chile, en Barinas. No, bueno, sí. Y después yo llego y hay un vacío en el fútbol femenino. Okay. La selección andaba y mete la mano, fue cuando se clasificó para Papúa Guinea. Preparé 2 giras para Estados Unidos, hicimos varios partidos aquí, después fuimos a Costa Rica, Ecuador y todo. Yo hice toda mi experiencia y todos mis contactos hicimos aquí en Estados Unidos de 8 días, 15 días. Nos fuimos a Costa Rica. Ahí hicimos otro partido, pero me jugaron siempre la mala partida. Para Papúa Guinea va Bernardo Segovia, Nelson Carrero y otros 4 directivos más. Y yo de París me devolví. El equipo siguió para allá. Hasta ahí llegué yo. Dije, no, está bueno. Ya basta. Clase de historia, Napo. Quisiera, bueno, primero agradecerte, pero te voy a pedir un último mensaje. De verdad que ha estado demasiado buena la conversación. Podríamos hacer un segundo episodio con todo gusto, porque hay una extensión. Está semanal, pudiéramos hacerlo semanal. Sí, enriquecedora. De verdad, muchísimas gracias. Y quiero que, por favor, cierres con un mensaje para aquellas personas que quieren seguir los pasos de Napoleón Centeno. Por lo general, el fútbol se limita en esta época al resultado. Si la pelota entró o no, una tarjeta, el VAR, un resultado, pero realmente hay héroes como tú que nos representan, por eso estamos vestidos de este color, para honrarte. Aquí, como mencionaste, hay jugadores que les hacen estatuas, nosotros te homenajeamos, este pequeño granito de arena de estos humildes servidores con una entrevista para hablar contigo, para reconocer tu trayectoria, porque algunos se quedan con los delanteros y los goles, nosotros nos quedamos con los héroes como tú, que también forman parte de ese juego, porque un marcador no define la historia es realmente la identidad del ser humano y ese sentido de pertenencia que tú has demostrado. Por ende, quiero que aquellas personas que se han inspirado en ti, que han visto en ti una imagen a seguir, ¿cuál es esa recomendación y consejo que tú les otorgas para hacerse camino en un mundo tan difícil y competitivo como el del fútbol, relacionado sobre todo en la logística y en la planificación, por favor? Bueno, primero que nada, gracias a ustedes por darme esta oportunidad. A mí siempre será un honor y muchísimas gracias. Tampoco tan exagerados como héroes, pero hice lo que quería y mi corazón dio. Yo puse a mi familia a participar en esto porque me acompañó durante esos años. Fue fuerte también haberlo dejado mucho tiempo, porque hablamos de todo lo que le conté, pero tú dices, oye, no te das a tu familia.
Y eso yo lo agradezco, y en mis libros le agradezco muchísimo a mi familia, a mi esposa, de este trabajo, y el cual ella es parte de esto, ¿no? Y muchísimas gracias. Realmente, los gerentes que ustedes ven ahora en los equipos fueron jugadores. Taca Machado, Mea Vitali, el de La Guaira, este muchacho que se me escapa, está Evelio González, Evelio Hernández. Elvis Martínez creo que también está en ese mundo. Vicente Suano también. Vicente, cumpleaños el 1 de enero. Él, porque eso era cosa que tenía que saber todos los cumpleaños para estar pendiente de esos detalles que olvidaban, ¿no? Y tú decías, ellos dicen, el trabajo que hacemos nosotros es tu trabajo. Aprendimos de eso. Pero ahí digo yo, pero no se queden con eso, porque esto evolucionó. Si en mi tiempo hubiese habido lo que hay ahora, que es digital, que es Zoom, que es lo que puedas. Yo recién, hace un año y medio, terminé un programa en la Universidad de Miami, en la Global University, y fui el tercer mejor alumno de la clase en gerencia deportiva. ¿Y quién era mi grupo de estudio? Tomás Rincón, Robertico Rosales y yo. Wow. Mi esposa estaba hospitalizada y me recuerdo que me dicen, ya terminamos la teoría, las prácticas, y dicen, ahora tienen que hacer un trabajo en equipo para lo que se llama la tesis, ¿no? Sí. Y me acuerdo que estaban jugando la selección, esos partidos que hicieron por Israel, por allá, ¿no fue? Sí, sí. Era diferencia de mi dicen, pues viste la clase de hoy, sí, ¿cómo hacemos con el trabajo? Yo le digo, yo lo voy a hacer. Tú lo haces, tú lo vas compartiendo y vamos estudiando. Imagínense, ellos viajando, y yo decía, ¿cómo cambió la cosa, no? Ahora yo estoy dándole a ellos otra ilustración de lo que es la vida, pero más profesional. Y ahí entendí que estos jugadores están interesados en prepararse, y yo quisiera que ese jugador me enseñó, y esta que voy a decir, la frase ya relacionada con lo que me dejaron los técnicos anteriores. Okay. Víctor Peñarelli decía, ¿qué queda después del futbolista cuando desaparece? Nada. Futbolistas lo fracturan de tibia y peroné y mañana es nada. Y una de mis tareas era decirle, prepárense, estudien. Prepárense y estudien en lo que sea. Voy a hacer un disculpe. El doctor Martín, un traumatólogo, lo pueden investigar en Maracaibo. El doctor Martín es un traumatólogo, director de la cátedra de medicina de la mano, un traumatólogo. Okay. Que me escribió por WhatsApp, por Instagram, y después me dijo que el nombre mío quién era, y me dijo, Napo, quiero en primer lugar agradecerte lo que hiciste por mí en 1992 en Paraguay, cuando jugamos el Sudamericano Sub-17. Hoy día soy director de la cátedra de medicina y cirugía de la mano, soy presidente del colegio médico, vivo en tal parte. Quiero agradecerte porque tú me dijiste en Paraguay, porque el técnico era Omar Ávila Cubillán, que me dijo, Napo, dale la charla a los muchachos. Napo, en el 92, dándole charla a los jugadores antes de un partido. Imagínense esto, pues. O sea, si yo estoy diciendo esto aquí, yo no puedo mentir. Porque esos jugadores pueden, ahorita, con la edad que tienen, 40, 30. Sí, y le dije esto cuando terminó la charla en una de esas noches. Y yo le dije, Martín, estudia. Estudia. Porque yo sé que tú estás aquí por otra razón. Yo te doy un consejo. Cuando llegas a Venezuela, dedícate a un estudio. Esa frase la tiene desde que yo se lo dije en el 92 hasta el 2025. Gracias, man.
Y entonces a esos jugadores, ese mensaje para los jugadores, que se preparen cada día. Okay. Yo tengo 6 diplomados en Conmebol, de gerencia, de organización, porque a lo mejor lo que yo aprendí era empírico, pero ahora lo tengo canalizado gerencialmente. Entonces tú dices, hice cosas muy buenas, pero también pude haber hecho cosas mejores si me preparara. Entonces quiere decir que si la brecha que había antes la tienen ellos más corta, porque la tecnología te va a dar mucho. Porque ahora con un teléfono tú tienes la planificación y tienes la base de datos de los jugadores aquí. Y puedes mandar un mail de aquí. No tienes que ir al hotel a mandar el mail. Total. Entonces tienes una oportunidad inmensa. Yo no tenía rival. No había más nadie. Pero hoy día sí tienen rivales. Pero tienen tecnología para vencerla. Y hay algo que le di ayer, que se lo voy a recomendar a los que se preparan. No solamente la parte espiritual, no espiritual, católica de rezar, ¿no? Tranquilizar la mente, pensar antes de accionar. Decir que lo que yo hago es bueno y lo que hacen los demás también, no desmeritar a los demás. Total. El que hace una cosa lo hace de su conocimiento, de su creencia. Yo hago la mía. Y hoy digo, 27 años después, yo hice lo que yo creía que se podía hacer y con lo que yo tenía en la mano. Pero a lo mejor puede haber hecho cosas mayores si yo hubiese pensado con un poquito más de detenimiento. Y eso lo aconsejo. Hagan las cosas desde el corazón, de los sentimientos, pero con pausa. Que lo que hagan los demás, no criticarlo, porque esa es su forma de hacerlo. Y esa es su manera de hacerlo. Y estoy seguro de que el camino se va a hacer más de asfalto que de piedra. Así es, señores, han escuchado a Napoleón Centeno. Napo, queremos agradecerte en el nombre de Cancha Vinotinto por este recorrido extraordinario. Nos fuimos, jugamos la prórroga, fuimos hasta la tanda de penales y digamos que va a haber hasta una revancha. Te agradecemos por estos minutos que nos has brindado, lo apreciamos bastante, te deseamos todos los éxitos, además de tus proyectos personales también, con tu libro 271 detrás de una pasión. Miles de bendiciones y las puertas de esta cancha están abiertas para una próxima edición, si gustas. No, muchísimas gracias y estoy a las órdenes completamente. Hablar de esto es algo que nos gusta a todos los que estamos en el mundo del fútbol, más los que tuvimos dentro de la selección, los que quieren la selección. Y yo quiero primero agradecerles la entrevista, el momento que vivimos, la uniformidad. Pero quiero agradecerles también que quieren a la selección que yo quiero. Siempre. Cuenta con eso, Napo. Agradecido, muchachos, agradecido aquí con Napo. Será hasta una próxima edición. Un fuerte abrazo. Ya lo han escuchado, amigos. Muchas gracias, Napo. Ha sido Napoleón Centeno desde Orlando, Florida, aquí hablando con nosotros por todo el trayecto Vinotinto que ha desarrollado durante su época vinculada a la selección, también de su experiencia, obviamente profesional, todas las cosas que ha realizado. Muchachos, vamos a cerrar rápidamente con algunos comentarios para la conclusión, por favor. Primero que nada, de verdad que, bueno, una entrevista muy buena. No voy a decir porque no puedo decir, hay que decir todo, hay que englobar con cuidado con lo que se dice, porque claro, no puede, hay que tener mucho cuidado y mucho tacto. De verdad espectacular y bueno, considero que es un mensaje para todas esas personas a las que les llegue este tipo de contenido. Para mí el punto más importante es que nosotros, tanto como fanáticos y como personas, nos tomemos el tiempo de aprender cada día más de la selección nacional. Ese es uno de nuestros mensajes fundamentales con este programa, teniendo la oportunidad de tener personajes tan icónicos y tan importantes que tuvieron parte de esa selección, podamos aprovechar esta información para seguir nutriendo al fanático, para que mejoremos tanto como personas así como fanáticos apoyando a la selección. De verdad, muchas gracias y se les desea lo mejor. Sí, José. Vale. Creo que hay problemas con el audio. Te escuchamos. Total.
Te escuchamos, José. Ahora sí. Ahora sí estoy. Nada, yo esta conversación con Napoleón, con Napo, lo llevo en el tema futbolístico y digo que hace el trabajo que nadie ve. Cuando hablamos de fútbol, el quitar el balón, el cortar una jugada, yo siento que Napoleón Centeno fuera de la cancha hacía ese trabajo que nadie ve, pero que es tan importante, tantos detalles extrafutbolísticos, que a mí me encantó todas las anécdotas. Mira, soy muy ecléptico y voy cogiendo una por una cada anécdota, cada vivencia y súper agradecido y así lo defino. Napoleón hacía el trabajo que no se ve, pero que no es menos importante y me atrevo a decir que está mucho más importante de lo que nosotros creemos. ¿Qué dices, Rafa? No, la verdad que encantado con estos minutos que nos dedicó Napo. La verdad que es historia pura. Para llegar a esto, por todo lo que hizo Napo, por toda su experiencia, aquella vez que agarró el avión con la camisa de Guadalajara y se fue para Venezuela. Para llegar a esto, tuvimos que pasar por todo esto y no podemos olvidar de dónde venimos y todo lo que realizaron las personas, en especial Napoleón Centeno. Muchachos, ya lo escucharon. En el nombre del equipo de Cancha Vinotinto hemos cerrado un episodio extraordinario, histórico, de la mano de, yo lo repito, sí, fue un héroe y es un héroe porque es una leyenda viva de la selección nacional al cual le rendimos honra. Nos despedimos agradeciéndoles por su asistencia, por presenciar este gran episodio. El equipo compuesto por Rafael Martín, César Gorrín, Jesús Cisco, José Duarte y este humilde servidor Omar Ron Cabrera. Nos despedimos y será hasta una próxima ocasión. Fuerte abrazo de gol. Esta es Cancha Vinotinto, sí, porque nuestro fútbol está primero. Hasta luego, gracias. Gracias. Y así finaliza Cancha Vinotinto. Por favor, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Somos @Cancha Vinotinto, porque nuestro fútbol está primero.